Bueno, Pablo, amado hermano, en el sermón anterior, terminaba yo en ese sermón en el versículo 25, donde Pablo básicamente decía que la fe, dice, ha venido. El texto dice, pero, dice Pablo en el verso 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. O sea, entendiendo el sermón anterior, hablábamos de que el guía y que la ley, que era como un guía que nos llevaba a Cristo, era algo que había encerrado todo y a todos, ¿verdad? Por el pecado. Los tenía cautivos. Pablo ya ahora aquí, también en el verso 26, dice entonces que pues todos ustedes son hijos de Dios. Entonces él está hablándole a la iglesia en Gálatas, a los que estaban ahí, y les estaba diciendo básicamente que ahora eran hijos, que esta fe había venido y que ahora ya no estaban bajo esa esclavitud. Entonces pero ahora, cuando Pablo dice en el verso 25, pero ahora que ha venido la fe, él no lo está básicamente diciendo como en un tiempo pasado, sino que ha venido en un tiempo presente. Esto indica que no es algo también únicamente reducido a algo histórico, algo que sucedió y listo. No es solamente un hecho histórico, sino que este hecho, que pues sí es histórico, también lo que Pablo dice y denota es que es algo que también se puede aplicar al tiempo actual, en cada momento, y que denota una promesa que había sido hecha a Abraham y que es el cumplimiento de que en la descendencia de Abraham y por la fe se recibiría esa promesa. Esa promesa es aquella misma que no solamente se le hizo a Abraham, sino que también podemos ir un poco más atrás y verla como la primera promesa que se hizo en Génesis 3:15. Esa promesa, dice el texto, pondré enemistad entre tú y la mujer. Ese era a la serpiente y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente y su simiente. Dice, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta era la primera promesa que nos hablaba de Cristo, señalando a Cristo. Esta primera promesa expresada por Dios en Génesis 3:15 no fue solo hecha a un pueblo específico o reducido solo a una nación, sino que se extendía y se ampliaba también cuando le dice a Abraham que en la descendencia de él, sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, alcanzando a todo aquel entonces que por la fe sería entonces de la misma familia de Abraham. Gálatas 3:7 nos dice, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esto también nos transmite y nos dice que Dios estaba anunciando que por la simiente, esa promesa de la simiente que es Cristo, a través de Cristo, entonces Él formaría una familia y a esta familia sería compuesta entonces, ¿por qué? Por los hijos de Dios. Pues todos ustedes son hijos de Dios, dice Pablo. Son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, en el verso 26. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Dice el verso 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo, dice no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Y ustedes son de Cristo. Entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pero todos, aunque Pablo está hablándole a la congregación, por decirlo así, a través de la carta a los Gálatas, todos tampoco es algo que está diciendo que todos exactamente lo eran, que todos eran hijos. Y eso nos lleva al primer punto, sería ser hijo de Dios es un privilegio. Ser hijo de Dios es un privilegio. ¿Cómo se es hijo de Dios? El hombre puede decidirlo. El hombre puede obtener por su propia decisión, decir, bueno, sí, yo quiero o yo soy hijo de Dios.
Ese título o esa identidad será tan fácil. Usted puede decir, oh sí, claro, todos somos hijos de Dios. Pablo le estaba hablando a ellos y le decía, ustedes son. Ahora, pues todos ustedes son hijos de Dios, pero ustedes y todos, ¿a quién se estaba refiriendo? Esto es un privilegio. La Biblia es clara. No todos son hijos de Dios, sino que es solo a aquellos que creen. Entonces Pablo le estaba hablando, sí, a la congregación en su totalidad, pero se estaba refiriendo y le estaba hablando a aquellos que por la fe en Cristo habían creído y por lo tanto entonces ahora sí eran hijos y tenían el privilegio de ser hijos. Ahora estos que creen, aquellos que ahora son hijos, creyeron por su propia voluntad. Bueno, veamos lo que nos dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13, un verso conocido. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, escuche bien, les dio el derecho de llegar a ser hijos. Y en otra versión dice, de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y el verso 13 dice, que no nacieron de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y si dijo que esto no había nacido de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, y ni de sangre, o sea, se está refiriendo a un tema propiamente humano. O sea, el hombre humanamente no puede tener la voluntad de, sino que es solamente la voluntad de Dios la que hace que se vuelva hijo. Es Él quien decide para que sea hijo de Dios. Este derecho se otorga por la fe en Cristo. En el verso 26 dice, pues todos ustedes son hijos mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es ser hijo mediante la fe? ¿Puede esta fe de la que Pablo está hablando, puede esta fe de la que Pablo está mencionándoles a ellos, por la cual ahora ellos son hijos, esta fe puede ser una fe que nosotros podamos realmente producir? Juan 1:12, como les decía, nos dice que creen en su nombre, y creer está intrínsecamente o está estrechamente relacionado con fe. Creer es el resultado de tener fe. Y cualquiera puede venir y decir, sí, bueno, pero tenemos fe. Pero no toda la fe es una fe salvadora. Debe tener claro que no toda la fe es una fe salvadora, o no toda creencia o forma de creer es salvífica. Usted puede creer, usted puede tener fe en muchísimas cosas. Muchos aquí pueden tener fe en que la otra semana los que tengan que ir a trabajar, pues van a ir a trabajar, y los que no, pues tienen planificado ya tal vez algún viaje y ellos tienen fe de que eso va a suceder. Usted tiene fe siempre, casi siempre hay fe para todo, casi siempre usted cree que todo va a salir de una forma aunque no le salga, pero usted tiene fe. Muchos tienen fe de que de pronto el viernes van a ir a comprar ahí un numerito, tiempos, ¿verdad? Y que van a pegar y van a pasar el fin de semana con platita. Muchos creen tener fe en eso, y esa no es una fe que salva. Entonces sí, de alguna manera el hombre tiene, si en cierto grado tiene fe en sí mismo, tiene fe en muchas cosas, pero no es una fe que salva. Esa no es la fe de la que Pablo habla. Dice, tú crees que Dios es uno, dice Santiago. Tú crees que Dios es uno. Haces bien, incluso, escuche, haces bien creyendo que Dios existe, haces bien creyendo que Dios es uno. Sí, haces bien, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan, dice Santiago, en el capítulo 2, verso 19 de la carta. Quiere decir entonces, muchos, al igual que los demonios, reconocen que hay un Dios, pero esta forma de creencia no produce obediencia como resultado de una fe salvadora, que no es por la voluntad de carne ni la voluntad de hombre, sino más bien de Dios. Esa es la fe que realmente sí produce una fe salvadora, es aquella que es por la voluntad de Dios. Queda claro que el derecho entonces de ser un hijo es un privilegio otorgado por Dios Padre, por la fe en su Hijo Jesucristo.
La verdadera fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino es una confianza en Cristo. En este caso, confiamos en Cristo, confiamos en Dios, confiamos en su palabra, que también nos declara, y su palabra es la verdad, y su palabra nos dice, y le está diciendo Pablo a esos creyentes ahí en Gálatas, a los que habían creído, les está diciendo en el verso 27, porque los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Entonces recordemos que Pablo está aquí diciendo todos, igual como en el verso 26, todos ustedes son hijos, todos ustedes fueron bautizados en Cristo, y en Cristo y de Cristo se han revestido. Todos son hijos. Los que son hijos han sido bautizados y se han revestido. ¿Qué quiere decir Pablo entonces bautizado y revestido? La palabra bautizado o bautismo, bueno, los que saben y han visto y han estado, y los que han sido bautizados saben que el bautismo se realiza en agua, el bautismo externo, ¿verdad? Lo que podemos ver ahí, esa ceremonia, y que esto es una confesión pública de lo que ha sucedido en la vida de cada uno, de aquellas personas que ahora han decidido hacer esa confesión pública. Es solamente una ceremonia quizás, pero también tiene un gran peso profundo espiritualmente hablando cuando la persona que ha creído toma esa decisión verdaderamente entendiendo qué es lo que ha sucedido en su vida, qué es lo que ha pasado en su corazón. Entonces el bautismo en agua es la expresión de lo que ha pasado dentro de su vida. Ahora, estos que creen, dice, son sumergidos en el agua. Y la palabra bautizado, Pablo está diciendo a los que han creído, ustedes se han mojado de Cristo, están sumergidos en Él, hablando espiritualmente. El bautismo también se puede describir con una ilustración que es cuando tomamos una prenda, un pantalón ahí que a alguien tal vez dice, es que todavía está bonito, a mí me gusta este pantalón o esta camisa o no sé, aquella prenda, aquello que es un pedazo de tela realmente. Y entonces usted decide teñirla, usted decide venir y tratar de tomar aquello que está ahí como ya descolorido, ¿verdad? Un poquito lullido, pero que a usted le encanta. Usted no quiere perderlo. Entonces usted llega y dice, lo puedo teñir. Entonces el bautismo es algo así. Usted toma la prenda, toma el pantalón, toma aquel pedazo de tela. Y bueno, los que saben hacerlo, yo no, saben que hay un proceso, ¿verdad? Con el tinte y todo esto. Algunos creo que lo ponen como al fuego, lo calientan ahí, lo hierven. Y la tela o el pantalón es sumergido ahí. Y ahí después hasta me decían por ahí cuando estaba buscando información sobre eso, me dicen, bueno, hay hasta que sellarlo. Se le echa creo que sal, yo no sé, ¿verdad? Sí, los que saben, se le echa sal y todo, y la sal produce que selle y que entonces la tinta quede impregnada ahí, y ahora usted saca aquello y eso viene totalmente nuevo, renovado, con su color nuevo, está restaurado. Y exactamente eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes han sido bautizados en Cristo, ustedes han sido sumergidos en Él, y ahora cuando salen de ahí, salen totalmente bañados en Cristo, y esto les da también una vestidura, es lo que está diciendo. Se han revestido en Él, salen renovados en Él. Esto es glorioso, hermanos, porque esto es algo espiritual, que también lo vemos en el bautismo en agua. Claro, es una representación de lo que ha sucedido en el corazón, y eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que Pablo nos dice. ¿Será entonces, hay una pregunta aquí, será entonces, hermanos, que todos están revestidos de Cristo? Todos están revestidos, han tomado ese vestido que también Pablo está poniendo acá en esta metáfora que él está hablando. ¿Están todos revestidos? Ser hijo de Dios, amado hermano, es diferente. Sale diferente.
Aquella tela desteñida ahora sale totalmente diferente, con un nuevo color. Asimismo el creyente, y ser hijo de Dios es diferente, hay un cambio. Todos son creación, pero no todos son hijos. Pablo en el verso 26, vuelvo a repetir, dice: todos ustedes son hijos. ¿Quiénes son esos todos? Los que ahora eran libres de la esclavitud de la ley. ¿Cómo es que eran hijos? Por fe en Cristo. Y esta fe en Cristo les da ese bautismo y les da ese vestido a los hijos. Este bautismo, como les digo, es espiritual. El bautismo mencionado acá les da una vestidura espiritual también. Y es una de las metáforas favoritas de Pablo, hablar de vestirse, de revestirse. Pablo, por ejemplo, y tomé algunos versos que en Romanos 13:12 dice: por tanto, en la parte B de ese verso dice: por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. En Efesios 4:24 dice: y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses 3:12 nos dice: entonces ustedes, como escogidos, escuche bien, como escogidos, ¿quién los escogió? Dios. Dios los escogió. Como escogidos de Dios, santos y amados, dice: revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Pero en Gálatas, a diferencia de estas otras formas en las que Pablo está aplicando las vestiduras, en Gálatas Pablo compara a Cristo mismo con el vestido, totalmente. Aquí esa diferencia de las otras metáforas, en las otras manda a tomar como vestido acciones y convicciones en fe, como por ejemplo bondad, humildad, santidad, todo esto, mansedumbre, paciencia. Pero aquí Pablo en Gálatas está tomando a Cristo totalmente como la vestidura que debemos llevar. Al ser hecho hijo, nos hemos vestido con la misma justicia, con la misma santidad y verdad, con esas convicciones y acciones que deben verse en nosotros, que deben verse en nosotros, en los hijos de Dios. Y eso es lo que le está diciendo también Pablo a estos Gálatas. Ustedes ahora están bautizados y revestidos, entonces ahora son hechos hijos de Dios. Entonces ahora debe verse en ustedes esa vestidura. Debe verse la justicia, debe verse la santidad, debe verse la verdad, deben verse esas convicciones de fe en ustedes. Y esto me lleva entonces a un segundo punto, que sería nuestra identidad como hijos. Está primero que cualquier otra. El vestido, la ropa, esta metáfora que Pablo usa tiene un sentido, y es porque sabe, el vestido y la ropa dice mucho de quien la lleva puesta, dice mucho de la persona. Y por eso Pablo es lo que está diciendo al hablar de una vestimenta como hijos de Dios, porque eso es lo que quiere decir. Está diciendo que tiene una identidad. Pensemos en cómo entonces Pablo utiliza esta metáfora y tiene la intención de que pensemos en la vestimenta como identidad. Cuando vemos el uniforme de algo, de alguien, no sé, cuando vemos un uniforme de oficial, de tránsito, de fuerza pública, nos dice que los que están vestidos así son entonces ¿qué? La autoridad. Eso es lo que nos transmite. Vemos el uniforme y nos dice, ok, es un oficial de tránsito, un oficial de fuerza pública, qué sé yo, alguien que está vestido en un lugar, qué sé yo, al entrar a una oficina del banco y lo vemos con un uniforme y vemos ciertas cosas en él y decimos, ok, él es la autoridad, ¿verdad? Eso es lo que nos transmite. Cuando vemos una persona con ropa blanca, una gabacha, un pantalón y zapatos blancos, entonces lo asociamos ¿con qué? Con el personal de salud.
Lo asociamos como si fuera un médico, como que si fuera un enfermero, como si fuera alguien que trabaja, qué sé yo, en una farmacia también, ¿verdad? Así, generalmente cada institución tiene un uniforme. Y valiéndome de que está aquí nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Él que es bombero, él sabe que cuando él tal vez no está de uniforme, pero si él anda en otro lugar y él ve a alguien vestido con la ropa reglamentaria que debe andar, él identifica que es un bombero. Y así propiamente, ¿cierto, Pablo? Entonces, eso es lo que hace la vestimenta. Es identificarlo como lo que usted en ese momento está haciendo o lo que usted es, en ese sentido. Así cada institución tiene un uniforme para identificar quiénes son los que pertenecen a la misma. Pero tal vez usted me dirá, usted viene y me dice, bueno, ¿y las que no tienen uniforme? ¿Las que no? Bueno, eso es válido también. Pero sin embargo, esto va más profundo. Esto va más allá de un vestido externo. Aunque Pablo está utilizando esa metáfora, lo que Pablo está diciendo es algo todavía mucho más grande en los hijos de Dios. Es algo más profundo, y aunque sirve para identificar o para dar una identidad, asimismo muchos no usan uniforme de manera externa, ¿cierto? No usan ese uniforme, pero sí se sienten identificados, y tienen su identidad en lo que tienen o en lo que han logrado. Los creyentes en Gálatas, Pablo les dice ahora esto: ustedes han sido bautizados en Cristo y han sido revestidos de Cristo, se han revestido. Los creyentes en Gálatas habían buscado su identidad en sus logros, en guardar la ley, en guardar costumbres y teniendo mérito en sus obras. Muchos hoy tienen una identidad en los roles que tienen. Tienen identidad en un rol, en una labor, en una profesión, en un nivel que tengan social o económico o académico, o en un apellido. Muchas veces hasta en un apellido. Somos de la familia Salazar, dijo, aprovechando que allá hay uno que ¿verdad? Suele pasar. Nosotros los Rodríguez, ¿verdad? Viera a mi abuelo cómo era. Entonces, la identidad está muchas veces en roles, está en un apellido. Pero Pablo está tratando de decirle a los Gálatas, ahora su identidad es otra. Ya no está en estas otras cosas. Muchos hoy tienen esa identidad ahí. No puede estar por encima de tu identidad de hijo. Estas cosas que usted puede obtener, hacer, los roles o qué sé yo, sus funciones, no pueden estar por encima de la identidad de hijos. Es lo que Pablo también nos está transmitiendo. Eso no puede estar por encima. Los creyentes deben tener claro que antes que ser incluso de manera sanguínea, antes que ser mamá, antes que ser papá, antes que ser esposo o esposa, antes que ser hermano, hablando de sanguinidad, ¿verdad? Antes que ser hermano, primo, tío, sobrino, los creyentes, los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, antes que eso, no pueden tener por encima eso, antes que la identidad de hijos. O antes que ser un buen vecino, antes que ser un buen compañero de trabajo. Muchos podrían decir, bueno, yo soy un muy buen compañero de trabajo, tengo muy buenas relaciones ahí con todos, ¿verdad? Antes de ser un profesional o que llegue a serlo, antes de ser incluso un predicador, o antes de ser pastor o ser diácono o ser maestro o ministro de alabanza, déjeme decirle, amado hermano, si ha nacido de nuevo, si usted ha sido bautizado y ha sido revestido en Cristo, entonces usted tiene una identidad de hijo primero que cualquier otra. Es la identidad de hijo la que usted tiene antes que cualquier otra. No es esta que, yo soy predicador. No, soy hijo de Dios. Primeramente la identidad de hijo. No es lo que usted haga, no es el rol. Algunos estaban teniendo su identidad, incluso podríamos ver en el género, porque Pablo menciona esto.
algunos en su nación o en su condición social. Pablo, después de haber tratado fuertemente con los Gálatas los temas de la gracia y la justificación y la ley y las obras, quiere decirles a los Gálatas cuál es su verdadera identidad de hijos. Pues todos ustedes son hijos. No es algo que el creyente o que ellos, los Gálatas, o que ustedes o yo estemos buscando ganar. Entienda eso. Usted no está buscando ganarse el título o ganarse de alguna manera el ser hijo de Dios. Ustedes son hijos de Dios, es lo que dice Pablo, mediante la fe en Cristo. Entonces no es algo que estemos aspirando a alcanzar, de la misma manera que la justificación por fe y la salvación por gracia. Eso es recibido por la fe. Usted no está en un esfuerzo de querer ganar eso, ni querer ganar ser hijo de Dios. Usted por la fe ahora tiene una identidad y es hijo. En Cristo han sido bautizados y revestidos en Él. No era algo que tenía que alcanzar, ya lo eran, ya lo son, ya lo somos por la fe. No es algo que un nacido de nuevo espera llegar a ser a futuro. No estamos esperando llegar a ser hijos de Dios, somos hijos. Es lo que ahora es por la fe, eso somos hijos. Pablo le dice a los Gálatas, ustedes todos son hijos, aquellos que han creído. También les está diciendo, de alguna manera, les está diciendo, y todos son iguales. Todos son iguales en Cristo. No puede haber distinción, no puede haber acepción de personas, no puede haber preferencias. Porque el verso 28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Pablo les dice que ahora no existe entre la iglesia, ahí en los Gálatas, barreras. No hay barreras culturales. Por ejemplo, si un judío que hubiese por la fe recibido lo mismo que un griego, entonces si este judío quisiera guardar ciertas costumbres de su cultura, ¿estaría mal que lo haga? No, y siempre y cuando esto no atente con pervertir el evangelio, o que quiera imponer su costumbre o su cultura como un requisito para salvación, y por ende entonces decir que el que no hace como él no es hijo. No quería decir eso. Lo mismo para un griego. No significaba que él debiera cambiar entonces todas sus costumbres y toda su cultura. Mientras no atentara contra la verdad del evangelio y no lo pervierta, entonces esto podía seguir. Eso es lo que Pablo también nos dice. Ejemplo, hay culturas diferentes también incluso en cada hogar. Y el que me diga que es mentira, ¿verdad? Está mintiendo. Hay culturas diferentes en cada hogar. Cada familia tiene sus costumbres. Cada familia tiene formas, incluso de dentro de lo íntimo del hogar, de ser. Tiene su forma. Por ejemplo, hay algunos que sus padres pueden con sus hijos varones ser de una forma en la cual tal vez usted pueda llegar y decir, wow, qué raro, ¿verdad? ¿Qué trato tienen ahí? Se tratan brusco y qué sé yo. Pero esa es su forma. Y ellos ahí están bien dentro de lo íntimo del hogar. Incluso usted muchas veces tiene formas de expresión para con su esposa y su esposa para con usted. Dentro de lo íntimo del hogar utilizarán tal vez alguna palabra, y dentro de su cultura, dentro de lo de ustedes, eso no está mal, está bien. Y no estoy hablando de una palabra así, ¿verdad?, obscena ni nada de eso, no me vayan a malinterpretar, sino algunas formas de expresión. Y entonces usted la utiliza, y esa es una palabra que es normal dentro de su cultura. Pero tal vez fuera de lo íntimo del hogar usted no lo hace, usted lo evita. Por ejemplo, en otros países también hay palabras que aquí pueden ser muy normales, formas de expresión muy normales, pero en otro país es una falta grave, es una ofensa. Y así sucesivamente. Entonces, no es que el evangelio está diciendo, bueno, tienes que cambiar todo lo de tu cultura, abandonar totalmente todo. Tampoco es de esa forma.
Entonces el estar en Cristo no hace que las personas cambien su cultura o ciertas costumbres para ser aceptadas por Dios. Lo que Pablo les dice a los Gálatas es que debemos aceptarnos superando más bien las barreras raciales y culturales. En la condición social que Pablo menciona, donde dice no hay esclavo ni libre, entendiendo que en este caso, que a los que se refiere en la condición socioeconómica, que es algo que no es distinto hoy, y el ejemplo es que el esclavo es siervo. El siervo o el esclavo tenía un amo, tenía un dueño, y así el esclavo tenía lo básico, por lo menos tenía techo y comida. Ya fuera que trabajara en campos o en los cultivos o en los quehaceres de la casa, esta era la forma en que se diferenciaba la clase social, los que tenían y los que no tenían. Y hubo una época donde incluso para muchos, y no perecer del todo, más bien era una opción ser esclavo. Era una opción ser esclavo para poder tener comida y un techo. Pero había una diferencia en ese caso socioeconómica. Así se diferenciaba. Tal vez hoy viendo algunas situaciones, ¿verdad?, de la sociedad y de la economía, tal vez uno dirá, wow, hay algunos casos, ¿verdad?, que son parecidos. Entonces el llamado, hermanos, al día de hoy dentro de la iglesia, es que el que tiene más y el que tiene menos no tengan diferencia. Ok, ¿de qué forma? Aquí el llamado es que como hijos de un mismo padre, es que el que tiene menos condiciones no se le deba tratar como menos ni hacer sentir inferior. Es lo que Pablo les dice. No hay esclavo ni libre. Y la otra cara de la moneda y la otra cara del diamante, déjeme decirle, es que no podemos, porque sea de una menor condición o menores oportunidades económicas, tratar con desprecio al que tiene, que también eso a veces pasa, esquivando al hermano, evitando al hermano, porque lo que hay en el corazón es envidia y resentimiento en el corazón. Entonces son dos lados en este tema social o las condiciones económicas. Es que el que tiene no trate como menos al que no tiene, y el que no tiene tampoco debe resentirse ni tratar con desprecio al que tiene. También Pablo les habla de la barrera del género. Pablo dice, no hay diferencia entre hombre y mujer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Pablo? Esa diferencia. ¿Está hablando Pablo de un tema sexual? No. Sigue siendo hombre y sigue siendo mujer. Por aquellos que quieran tomarlo para pervertir, ¿verdad?, la palabra de Dios. No quiere decir eso. No es que está diciendo que hay una diferencia en su género. Ellos siguen siendo hombre y mujer, con los mismos roles, incluso que Dios ha mandado y ha asignado como matrimonio. Así también en la sociedad, el hombre no deja de ser hombre y la mujer no deja de ser mujer. ¿Por qué Pablo detalla esto? Pablo habla de esto en este caso, en su contexto, porque la mujer era considerada como inferior. Pero en Cristo todos son hijos, en Cristo todos son herederos. Pablo habla de esto por esa misma razón. Ahora son uno en Cristo. Pablo al decir hijos en general está afirmando una gran verdad que a su vez iba en contra de la costumbre, en contra de la época. Solo los hijos podían ser herederos, solo los hijos. El hombre venía y tenía 2 hijos y podía tener 5 hijas y las hijas se quedaban sin nada. Ellas no tenían derecho a heredar nada. E incluso sabemos que el primogénito era el que tenía prioridad, tenía derecho. Pero solo los varones. Las hijas no
tenían derecho a herencia. Y es por eso que Pablo, usted dirá, bueno, ¿por qué Pablo no hace diferencia? ¿Y por qué la Biblia muchas veces no hace diferencia al decir, tal vez venir y decir, bueno, hijos e hijas? ¿Por qué? Porque todos son hijos, todos son herederos. También la mujer, a pesar de que es mujer según el contexto histórico de la época, ella ahora en Cristo también era heredera, como lo es cualquier otro. Heredera y de las mismas bendiciones que tenían en Cristo. La Biblia no hace diferencia en eso. La Biblia igual pone a nosotros los hombres dentro del plano, cuando la palabra de Dios expresa y dice, son la novia de Cristo, y utiliza un término femenino. Entonces no está hablando de un género, sino que es la bendición que hay en ello. Los derechos de la mujer eran legitimados ahora en Cristo de una forma legal, como herederas de la promesa, igual de capacitadas por el Espíritu de Dios, igual que los hombres, estaban en las mismas condiciones. Estas verdades nos dicen, hijos de Dios, es una adopción que Dios hace por medio de Cristo, y como hijos todos son hermanos en una sola familia, son uno en Cristo. Una vez más, el verdadero evangelio nos lleva a considerar nuestra identidad de hijos en una relación primeramente íntima, vertical con Dios, y una horizontal con todos nuestros hermanos, comprendiendo o rompiendo, todo tipo de barreras. En el verso 29 dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Debemos recordar el verso 16 en el capítulo 3. Nos dice que la descendencia es una. Y las promesas hechas a Abraham fueron entonces a esa una descendencia, o esa única descendencia. Si la descendencia a la que se refiere, y sabemos y creemos que es Cristo, y que la promesa es para Cristo, es en Cristo donde se encuentra toda la riqueza de esa promesa. Es en Cristo. No solo Cristo viene a libertarnos, no solamente nos liberta, no solamente nos perdona, no solamente nos justifica por gracia y por fe, sino que también ahora Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, nos adopta y somos hijos. En el verso 1 del capítulo 4, Pablo dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Y esto me lleva al tercer punto, los hijos que no viven como herederos. Pablo usa la ilustración de un heredero, pero que no ha crecido. Dice que mientras es niño, mientras es pequeño, él es heredero, pero sigue bajo la tutela, sigue bajo tutores, sigue bajo guardianes, y no ha crecido. Entonces, que aún sigue sin poder disfrutar de lo que es por derecho de él, y es comparado con un esclavo. Dice, no hay diferencia, él es el heredero, sí, tiene derecho a todo, pero no ha llegado al tiempo, no ha crecido. Y él llega y dice, ¿y cuál es la condición de él? La misma que la de un esclavo. Wow, la misma que la del siervo. Si analizamos el siervo, sí, apenas si tenía para techo y comida. Es una comparación fuerte la de Pablo. El heredero tenía la misma que el esclavo, que todavía era niño. El heredero está bajo guardianes y tutores. No puede, aunque sea heredero,
por derecho a tener control completo de su herencia. Y la comparación de Pablo es él mientras no crezca y mientras no llegue a la madurez que debe llegar, entonces no va a poder disfrutar de su herencia. Exactamente, vive como vive un esclavo que no tiene derechos. Pablo está diciéndoles a los Gálatas, mientras sigan tratando de vivir bajo las obras de la ley, mientras sigan tratando de buscar tener aceptación, aprobación de Dios por su rendimiento, no van a disfrutar la legitimidad de hijos y herederos que tienen en Cristo. Esa es la comparación que Pablo hace. Ustedes están igual que el pueblo de Israel. Dios los libertó, los sacó de la esclavitud para darles una tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero ¿qué pasó? Por la dureza de sus corazones, por la desobediencia, seguían libres, ¿sí? Libres de Egipto, pero viviendo como esclavos y sin poder disfrutar de la promesa. Y por eso pasaron 40 años, dice la Escritura. Así también nosotros, en el verso 3 del capítulo 4, Pablo dice: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Yo siempre pienso en Pablo, que tal vez él dice, bueno, antes de Cristo, antes de mi conversión, yo vivía bajo las reglas de la ley y yo me sentía tan así, ¿verdad? Fariseo de fariseos, un gran conocedor, instruido a los pies de Gamaliel. Y Pablo tal vez aquí dice, yo era un niño bajo el guía, sin poder disfrutar de las verdaderas bendiciones y herencias de Dios. Eso es lo que Pablo también, yo me lo imagino pensando. Esto la Escritura no lo dice, hermano, esto lo digo yo por aquello. Pablo les dice a todos, incluso en este verso 3, está generalizando también a toda la raza humana. Le está diciendo, ustedes viven esclavizada por las cosas elementales, refiriéndose de esa forma, esclavizado al ser humano, por consecuencia de su naturaleza de pecado. Es dominado por cosas sencillas, por cosas básicas, que se vuelven mucho más importantes que ser un hijo de Dios. Las prácticas paganas también que habían en los Gálatas, así como el riguroso legalismo de los judaizantes, eso se volvía un ídolo en el corazón de ellos y no les permitía disfrutar de las bendiciones, de la heredad que tenían en Cristo. Porque todos, de alguna manera, en algún sentido, todo ser humano busca cumplir con algún tipo de estándar. Todos buscan cumplir con algo. Dentro de la sociedad están seducidos a encontrar su aceptación a través de su posición o a través de sus posesiones, a través de sus títulos. Todo ser humano está deseando cumplir, alcanzar con un estándar. Esto lleva incluso a esos creyentes ahí en Gálatas y a los creyentes el día de hoy, muchas veces en ese anhelo, en ese deseo, esclavizado por cosas elementales. Esto lleva a los creyentes a no disfrutar y a dejar de experimentar la verdadera libertad como heredero de Dios. Que no ha alcanzado la mayoría de edad, sigue siendo un niño, sigue todavía como el esclavo, viviendo en esclavitud, porque no madura, porque no crece, no avanza en madurez, no llega a la mayoría de edad. Hoy muchos creyentes viven como inmaduros, esclavos de las mismas cosas, de su pecado. Sigue dominado y ejerciendo poder el pecado sobre ellos. Y muchas veces son cosas sencillas, muchas veces son cosas que las entienden y saben qué deben hacer, pero quieren seguir bajo servidumbre en vez de crecer y tomar la responsabilidad como hijo. El hijo, al crecer, al madurar, tomaba la heredad, pero también debía tomar responsabilidades
sobre aquella herencia. Y así muchos están en la misma situación. Quieren seguir bajo servidumbre en vez de crecer y tomar esa responsabilidad como hijo, heredero. Como heredero debe aprender también ahora a administrar lo que Dios le ha dado. Como heredero debe aprender a administrar los bienes de su padre para gloria del reino de Dios. En el verso 4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Esto me lleva al cuarto punto. El Padre nos rescata y nos adopta en su Hijo. La declaración de Dios a través de su palabra y lo que Pablo escribe en la carta al decir: el Hijo es enviado. Dios envió a su Hijo. El Hijo es enviado por el Padre. No es obligado. Él no viene obligado, sino que por la perfecta relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, que es uno, no tres dioses, sino uno, envía a la persona de Cristo para pagar el rescate de los que haría hijos y herederos por adopción legal. Cristo abandona voluntariamente su condición divina. Al decir nacido de mujer, es decir, su nacimiento de una virgen, entrando en la humanidad como un mortal, bajo las condiciones de un mortal, pero también nacido bajo la ley, no solo como humano y sus limitaciones, sin tomar o valerse de sus derechos divinos, sino que se sometió también a la ley y la vivió y la cumplió y pagó a la ley las demandas de ella. Demandas que no podíamos pagar ni usted ni yo, y que no podremos pagar. Él, con su vida, derramando hasta la última gota en la cruz, pagó por ello. En los tiempos de la antigua Grecia y Roma, un hombre rico podía adoptar un esclavo. En ese momento, ese esclavo dejaba de ser lo que era, sin derechos, sin nada, para pasar a ser hijo con derechos y privilegios. Muchos hoy solo pueden aceptar o pueden pensar como que la deuda fue cancelada y que son perdonados y son salvos. Es como si solo tuvieran solo la mitad de la gracia de Dios. Les alcanza solo para eso, pero no para sentirse hijos y no para tener la identidad de hijos. Pero el verso 5, léalo conmigo. Dice: a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que los rescatara. Para eso había enviado al Hijo. Pero no solamente entonces el texto nos dice que es solo para rescatar, para pagar la deuda. No, sino que no lo abandona. No solamente llega, lo saca de ahí, lo rescata y lo deja a su suerte. No solo eso, sino que también lo adopta. También nos adopta como hijos y nos da los derechos legales también. Eso es glorioso, hermano. Debemos dejar que esa verdad transforme nuestro entendimiento y nuestro corazón y tener una identidad de hijos. Recordar de dónde
el Señor nos ha sacado. ¿Cuál era nuestra condición de niños inmaduros como esclavos? Por un montón de cosas, por el pecado. No solamente pagó en la cruz nuestra deuda y canceló esa deuda, no nos deja solos y abandonados. También somos hijos con los mismos derechos. Un niño en vulnerabilidad, por ejemplo, ahora que por la gracia de Dios tenemos un vínculo, o que por lo menos ese vínculo está creciendo con Casa Viva, como iglesia. Hablando con Fabiana, nuestra hermana Fabiana, conversaba con ella y llegaba a la conclusión: el niño huérfano no decide, él está ahí, no tiene una opinión de si él quiere a tal o X o Y familia que lo adopte. Ellos están a la espera de ser recibidos en una familia y disfrutar del amor, de la comunión, de la relación, y disfrutar del cuidado de esos padres y de esa familia. Él o ellos tendrán los mismos derechos que el hijo o hijos legítimos nacidos en el matrimonio, si los hay. Tendrá los mismos derechos. Asimismo, nosotros tenemos los mismos derechos que el Hijo de Dios. Él nos los otorgó a cada uno de nosotros. Asimismo, Dios Padre nos trata con los mismos derechos que tiene Cristo, ya que Cristo nos los ha transferido también. El verso 6 dice: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Dios, dice en el verso 5, envió a su Hijo y nos asegura una experiencia, y nos asegura el estado legal de la adopción. Eso es lo que hace. Dios envió a su Hijo, dice en el verso 5. En el verso 6, Dios envió al Espíritu. En el verso 5, lo que Pablo está diciendo, les dice a los Gálatas y nos dice hoy a nosotros: Dios asegura para nosotros el estado legal de la adopción a través de la obra de la cruz. En el verso 6, Dios envió al Espíritu para asegurarnos una experiencia real, para tener intimidad, comunión con el Padre. La obra del Hijo y la obra del Espíritu cumplen diferentes roles, pero no se separan la una de la otra. El Espíritu nos permite hoy acercarnos a Dios Padre en íntima comunión y decirle: Abba, Padre. Eso hizo el Señor. Dios envió su Espíritu a nuestros corazones. La palabra aramea Abba denota una estrecha relación de amor íntimo y cercano. Incluso cuando Jesús en Marcos 14:36 expresa esa misma palabra, Abba, la cual está utilizando Pablo para decirle a los Gálatas: Dios envió al Espíritu y ustedes son hijos y hoy claman: Abba, Padre. Jesús utilizó esa misma palabra, esa palabra aramea, para dirigirse a Dios. Y sabe, eso fue un gran escándalo para los judíos. Dios era una figura majestuosa, santa, sí, por supuesto, pero lejana, muy lejana. Para ellos hacer lo que hizo Jesús era soberbio, irrespetuoso, y que más bien bajaba la dignidad de Dios.
Pero Dios envió, amado hermano, a su Espíritu a nuestros corazones para que vivamos como hijos y herederos, no como esclavos. No como esclavos de cosas elementales o fundamentales, no como esclavos del pecado. Y voy a repasar algunos puntos ya para ir terminando. En el primer punto vemos que ser hijo de Dios es un privilegio. El ser hecho hijo de Dios, en ello nos hemos vestido con la misma justicia, santidad y verdad, con convicciones y acciones que deben verse en nosotros. En el punto 2, nuestra identidad de hijos. Nuestra identidad de hijos es una relación íntima que también es vertical con Dios y una horizontal con nuestros hermanos, rompiendo todo tipo de barreras. En el punto 3, hijos que viven, en realidad que no viven como herederos, contrario a ello. El llamado es que deben crecer, deben alcanzar madurez, disfrutar de la plenitud de su adopción. ¿Cómo podemos hacer eso? Es acercándonos al Padre, es acercándonos a través de la Escritura. No solamente con una idea de solamente llenarnos intelectualmente, sino que a través de ella tengamos un conocimiento de Dios Padre a través de la persona de Cristo, reveladas también en la Escritura. Que tengamos un deseo y un anhelo de tener intimidad con el Señor, y también por medio de la oración nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos tener íntima comunión con el Padre, hablar con el Padre y decirle Abba Padre, decirle papá, que para los judíos era un irrespeto, pero hoy por la gracia de Dios es un privilegio que tengamos un Padre en los cielos y que nos escucha. En el punto 4, el Padre pagó el rescate y nos adopta. Asimismo, Dios Padre nos trata con los mismos derechos que tiene Cristo, ya que Cristo nos los ha transferido también para que vivamos como hijos y no como esclavos. El hombre, a causa de la caída por el pecado en el huerto del Edén, su relación con Dios como hijos se quebrantó, pero en Cristo es restaurada esa relación, somos adoptados. Aquel hombre rico, el hombre rico que les mencionaba en el caso de que él no tenía, él adoptaba a un esclavo para hacerlo heredero, porque él no tenía hijos, no había podido tener hijos. Entonces ese hombre rico en esa época grecorromana buscaba adoptar un siervo, un esclavo, porque no tenía un hijo legítimo. Pero ¿sabe? Dios Padre siempre tuvo al Hijo. El Hijo es Dios y ha estado con Él siempre. Dios siempre tuvo un hijo legítimo, Dios siempre tuvo un heredero de todo. Dios no tenía necesidad de adoptarnos. Dios no estaba en la posición de aquel hombre rico que no podía tener un hijo y tenía que adoptar a alguien para poder heredar. Él siempre tuvo a Cristo. Cristo Jesús es el hijo legítimo. Pero por puro afecto de su amor decidió hacerlo y adoptarnos en Cristo Jesús y hoy hacernos hechos hijos de Dios, ser hijos de Dios. Quizás muchos han existido circunstancias por la causa del pecado que te ha llevado a vivir espiritualmente vulnerable, sin padre, sin familia. Pero hoy Dios Padre puede darte la adopción en Cristo. Hoy no solamente Dios puede pagar tu deuda si vienes a Él en arrepentimiento y fe. No solamente puede cancelar la deuda de pecados,
puede libertarte de la esclavitud, sino que también puede darte el derecho de ser hijo. Hoy, a través de Cristo Jesús, Él es nuestra única esperanza.